Bueno, tengan todas muy buenas noches. Les doy la bienvenida. Me presento, mi nombre es Marcel Guarnizo, soy el instructor de la competencia de ejercer los derechos fundamentales en el trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Les voy a estar acompañando durante este mes, estas semanas de trabajo, en esta competencia de ejercer los derechos fundamentales en el trabajo. Yo soy egresado del SENA, de la Regional Tolima, el Centro de Comercio y Servicios. Soy técnico profesional en gestión contable y financiera del SENA. Soy administrador de empresas y especialista en gerencia financiera en proceso de grado de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, en la ciudad de Bogotá. Laboralmente, pues me he desempeñado en distintas áreas, en temas administrativos y en temas de docencia. Me referiré específicamente pues como a los temas que atañen como a la competencia. Yo duré trabajando para el Sindicato de Empleados Públicos del SENA, Sindecena, alrededor de 5 años. Me desempeñé como secretario de la organización sindical. Me desplacé después a la ciudad de Bogotá. Allí estuve viviendo alrededor de 13 años. Durante ese tiempo pues hice parte de las juntas directivas de diferentes organizaciones o entidades sin ánimo de lucro. Y en estas entidades pues tuve la posibilidad, digamos, de estar encargado de la coordinación y de la ejecución de proyectos interinstitucionales, de proyectos de cooperación internacional, en el ejercicio de los derechos juveniles, de los derechos estudiantiles, la organización juvenil y estudiantil, la defensa y promoción de los derechos humanos y los derechos fundamentales en el trabajo. Eh, Fui docente también de educación básica y media. Tuve experiencia, digamos, en el área de la docencia en la educación básica y media y en la formación para organizaciones sociales y sindicales en temas relacionados con la economía, microeconomía, las finanzas, la administración y los derechos fundamentales en el trabajo. Este pues, ejercicio lo hice cuando estuve vinculado a la Corporación para el Estudio y la Investigación Social, Corpeis, que era una entidad sin ánimo de lucro encargada de este tema de la formación de las organizaciones sociales y de las organizaciones sindicales. A partir del año pasado me vinculé, regresé a la ciudad de Ibagué, me vinculé al SENA en el área administrativa, hacía parte del equipo de bienestar al aprendiz del Centro de Industria y Construcción del SENA Regional Tolima. Allí estuve encargado de todo el tema de los apoyos socioeconómicos para los aprendices y a partir de este año pues estoy vinculado como instructor en esta área que corresponde al ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo. Eh, bueno, eso como a manera de presentación así breve. Quisiera pues que ustedes se presentaran también de manera breve, que me contaran pues su nombre, de dónde viven, qué hacen, si además de estudiar están trabajando, si tienen algún emprendimiento o se encuentran desempleadas, pues, eh, y por qué decidieron estudiar esto en el SENA, así de manera corta. Si quieren prender la cámara, pues sería interesante para verles la cara por lo menos en este momento de presentación y ya después pues la pueden apagar sin ningún problema. Entonces, bueno, ¿quién se anima? Hola, profe. Hola Lorena. Mi nombre es Lorena Chambo. Em, yo trabajo en una empresa con moldería digital. Entré a estudiar básicamente porque quiero la certificación, porque ya llevo muchos años en el campo. Entonces, quería tener una certificación y se me facilitaba mucho que fuera virtual y así, entonces dije, no, lo tengo que hacer. Tengo un emprendimiento, se llama LSH Moldes y vendo moldería digital para imprimir en PDF. Y ya, eso es todo. Ay, ¿por qué quise estudiar? Porque no me gusta, esto me apasiona, me fascina, yo me siento muy identificada con esto. Ya. Ok, muchas gracias. Lorena, gracias. ¿Quién más? Lucy.
Aló, buenas noches, profe. Buenas noches, Lucy. Profe, es que acabé de entrar, no sé qué dijo, no sé en qué estamos. Tranquila, nos estamos presentando, entonces aprovechando que prendiste la cámara y que ya tienes el micrófono encendido, pues la idea es que te presentes, digas quién es, dónde vives, si además de estar estudiando estás trabajando, si trabajas, si de pronto has tenido algún otro estudio y por qué decidiste estudiar en el SENA esta tecnología. Bueno, mi nombre es Luzmeri Hernández, vivo en la ciudad de Bogotá, tengo 2 hijos y soy madre soltera. Sí, mi vida ha sido más que todo comercial y a nivel de oficina. O sea, yo estudié a los 22 años mi carrera de diseño, pero no terminé y me fui por la parte empresarial, pues porque en esa época me salió la oportunidad y entonces me dediqué más que todo a lo comercial y a trabajar en oficinas, pero pues de un tiempo para acá me retiré, me dediqué al cuidado de mis hijos, quiero volver a retomar nuevamente pues lo que me apasiona, porque quiero darle como giro a mi vida, como a generar algo ya mío, pues yo sé que ya está uno avanzado en edad, pero quisiera como lo mío, estoy cansada de trabajar para empresas, entonces quisiera como empezar otros rumbos, algo, y pues esto es lo que siempre me ha apasionado, ¿no? Aunque yo he trabajado en esto, porque sí lo he hecho, eh, también hice unas actualizaciones en el SENA hace tiempos con control y calidad, y me quise vincular con el SENA de acá de Bogotá para diseño moda, pero pues no hubo la oportunidad, entonces entré a estudiar de manufactura y control y calidad, y ahí me vinculé con este sector, entonces siempre me ha gustado, y pues quería eh, meterme por el lado del diseño y seguir hasta que ya pueda hacer algo muy propio, ¿no? Es lo que quiero. Bueno, muchísimas gracias. Okay. ¿Quién más? Buenas noches. Buenas noches. Alexandra y después Carmen. Dale, Alexandra. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, mi nombre es Valencia. Tengo 36 años. Vivo en la ciudad de Pereira. Trabajo en el INPED, en custodia y vigilancia. Es como raro que una persona que trabaja en algo así, pues quiera el diseño, pero me fascina, me encanta. Quiero crear mi propia marca, por eso estoy estudiando. Tener como las bases, sé sobre coser y eso, porque mi mamá confecciona, ¿sí? Pero quiero tener otras bases en el diseño para poder crear la empresa y la marca. Ah, qué bueno. Gracias. Bueno, a ti. Carmen, ahora sí. Hola, buenas noches, compañeros, instructor. Mi nombre es Carmen Jimena Chávez. Actualmente soy instructora del SENA, de la Regional Putumayo. De profesión tecnóloga en diseño de modas, pero hace muchísimo tiempo, desde el 2001, imagínense. Entonces, pues yo decidí meterme en la tecnología, uno por actualizarme, porque pues del tiempo que yo estudié ahora, pues ha cambiado muchísimo. Y pues estoy muy contenta, me siento feliz de poder ya casi estar combinando esta tecnología y poder aprovechar pues estos conocimientos para poder aportar también a mis aprendices. Muchas gracias. Carmen, ¿y eres instructora de qué área? De patronaje de prendas de vestir con articulación con la media. Yo les enseño a los chicos de 10º y 11. Ah, ok. Listo, Carmen, dale. Bueno, bienvenida, colega. Gracias. ¿Quién más? Lina, Yuri. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien?
Perfecto, sí. Bueno, mi nombre es Lina Marcela Mejía, vivo en Medellín. Pues en este momento, aparte de estudiar, también tengo pues mi taller acá en mi casa. Tengo 2 hijos, entonces me ha gustado más bien como independizarme, no trabajar en empresas, pues por lo mismo. Pues dedicarme a ese rango de lo de la moda y a la vez pues de los niños, ¿cierto? Pues nunca me ha gustado, de verdad, la moda, no sé. Cuando yo, pues, como mi suegra tiene taller, como que empecé por los laditos, como a estar con ella y todo, al último, pues, empezó a interesarme. Estudié la operaria en el SENA y como que no me quise quedar solamente operaria, sino como que avanzar. Pues por eso en este momento estoy estudiando, pues, virtual este diseño de colecciones y hasta el momento me ha gustado y a mí me gusta mucho aprender, entonces, y avanzar. Entonces, por eso también estoy estudiando. Bueno, muy bien, Linda, muchas gracias. Yuri. Lady, dale. Lady, ya. Buenas noches, mi nombre es Lady Liliana Castaño. Soy de la ciudad de Pereira, pero actualmente estoy viviendo en un municipio de Antioquia que se llama Andes. Llevo 13 años, no, 10 años acá. Actualmente tengo un taller en mi casa y siempre he sido empírica en cuanto a la modistería, aunque me gusta demasiado, nunca había podido ingresar porque siempre he vivido como en lugares apartados de donde lo dictaban. Entonces, cuando se presentó esto virtual, pues vi una oportunidad grande y entonces gracias a Dios pude ingresar. Pero sí, pues ingresé también más que todo como por obtener el cartón, porque me gusta mucho y todo lo he aprendido empíricamente y ahí voy trabajando en mi casa. Y la idea es tener mi propia marca de ropa. Muchas gracias. Ok, Lady, gracias a ti. Yuri. Ahí ya leí a Helen, que también se presentó como la más chiquita del grupo. Bienvenida, Helen. Yuri. Entonces escribe ahí, te presentas por favor, Yuri. Mientras Sonia, Rosa, Marta o Kelly. Buenas noches. Marta. Te va, voy a comenzar. Profe, mi nombre es Kelly Ortega Marín, acabo de entrar, pero no sé Nos por dónde estamos va. presentando, Kelly. Entonces, ¿quién eres? ¿Dónde vives? ¿Por qué escogiste esta profesión? ¿Qué haces? Si además de estar estudiando esto trabajas, si ya tienes otros estudios o si estás desempleada, bueno, como brevemente. Bueno, tengo 31 años de edad, vivo en Cartagena, Bolívar. Estoy estudiando esto porque la verdad siempre me ha gustado el tema de la confección, pero nunca me había pues dedicado a esto. Entré a la carrera por equivocación porque la verdad quería un curso que fuera más corto, más práctico, que fuera presencial, pero en ese momento yo me encontraba laborando, soy auxiliar de enfermería, entonces no podía escoger algo presencial. Por lo tanto, llegué a esta carrera virtual y pues aquí ha sido bastante duro el proceso porque yo no tenía ningún tipo de conocimiento. O sea, siempre me había llamado la atención, mas no tenía conocimiento. Sin embargo, pues aquí, a pesar de las caídas y eso, aquí me he mantenido, gracias a Dios. Entonces, soy auxiliar de enfermería por profesión desde hace 11 años y estoy sin empleo. Y hace poco estoy en un curso presencial con el SENA también, curso complementario de 3 meses de confección para ir pues afianzando el conocimiento en el manejo de las máquinas. Bueno, muy bien, Kelly.
Muchas gracias. Bienvenida y bueno, con toda. Mucho ánimo. Gracias. Se trata de aprender y bueno, para eso estamos. Sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, Marta Escamilla. Buenas noches, instructor. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Marta Escamilla, yo soy diseñadora de modas, vivo en Sasaima, Cundinamarca, cerca de Bogotá. Inicié esta tecnología para mejorar mi hoja de vida y complementar mis conocimientos. Tengo un taller de confección donde en este momento estamos elaborando prendas infantiles y pues con ganas también de tener mi propia marca. He realizado colecciones pequeñas y pues costuras, lo que llegue lo tomo porque vivo en un municipio muy pequeño y le toca a uno hacer de todo. Eso es todo de mí. Muchas gracias. A ti, Marta, bienvenida, muchas gracias. Rosa. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, mi nombre es Rosa Dávila, vivo aquí en la ciudad de Bogotá. Llevo más de 5 años independiente. Mi línea es ropa elegante femenina. Y bueno, tengo mi propio taller y coso para almacenes. Dale, Rosa, muchas gracias. Sonia. Sonia Ríos. Ahí ya leí a Yuri. No te deja activarlo, pero no, yo no le tengo ninguna restricción, Sonia. ¿Tú lo puedes activar? O sea, yo lo que puedo es silenciarte, pero no puedo activar. Tienes que tú misma activar el micrófono. Bueno, no te dio. Si quieres, escribes ahí, Sonia, al chat para que te presentes, por favor. Bueno, chicas, entonces, bueno, les agradezco su presentación. Siempre, pues, para mí es importante, pues, como tener como un primer acercamiento con ustedes, saber qué hacen, pues, por qué decidieron estudiar en el SENA. En algunas ocasiones sucede lo que algunas de ustedes mencionaron, ¿no? Que llegaron por casualidad, por equivocación, en otras ocasiones por convicción, porque de verdad es el tema que les gusta, pero lo importante es que, pues, ya una vez estando acá, pues se puedan enfocar en el desarrollo de las diferentes competencias que tiene esta tecnología, porque en general las diferentes ofertas de formación profesional que tiene el SENA, pues tiene sus niveles de calidad, tiene los parámetros, digamos, establecidos para poderse ofertar con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional. Y pues siempre es importante, ¿no? Poder adquirir conocimientos, competencias, herramientas para desenvolvernos profesionalmente en nuestra vida, bien sea que estemos asumiendo un rol como trabajadores de una empresa o que decidamos asumir un emprendimiento, un proyecto productivo o una iniciativa empresarial, como es el caso de algunas de ustedes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del concepto del trabajo y de los derechos fundamentales en el trabajo. Y para esto, pues inicialmente quiero pues hacer como a manera de introducción, pues presentarles la competencia, ¿no? ¿Cómo surge, digamos, esta competencia en el SENA? Y por qué, digamos, se orienta la competencia para este tipo de cursos de formación. Y esto se genera a propósito de un proceso de negociación colectiva que desarrollaron las organizaciones sindicales del SENA, el sindicato del SENA, para poder
dialogando, perdón, con el Ministerio del Trabajo. El SENA es una entidad que está adscrita al Ministerio del Trabajo. Y en esa negociación que se desarrolló con el Ministerio del Trabajo, las organizaciones sindicales pues propusieron la creación de una cátedra, ¿cierto? Una competencia, que es esta, ejercer los derechos fundamentales en el trabajo, para darle herramientas a los aprendices en el momento en el que se van a enfrentar al mundo laboral, teniendo en cuenta que pues el SENA es la entidad que de alguna manera capacita la mano de obra calificada en nuestro país. Cada 3 meses, en cada trimestre, el SENA está arrojando al mercado laboral miles de personas formadas, ¿no? Con títulos de técnicos o de técnicos profesionales o tecnólogos al mercado laboral. Es decir, ustedes en un tiempo muy corto pues van a estar con unas calificaciones, ¿cierto? Unas cualificaciones, unas competencias adquiridas y se van a enfrentar al mundo laboral, bien sea como trabajadores o bien sea como emprendedoras o con sus proyectos productivos o con sus unidades de negocio. Y en ese orden de ideas, pues es necesario entender el mundo, digamos, al que nos vamos a enfrentar desde el punto de vista laboral. O sea, ¿qué derechos existen? ¿Qué dificultades nos encontramos en estos momentos en el mundo del trabajo? ¿Qué herramientas tenemos para protegernos cuando de pronto son vulnerados nuestros derechos como trabajadores o como parte, digamos, de una cadena productiva? ¿Cuáles son esos convenios internacionales y la normatividad nacional que nos cobija y que nos permite proteger esos derechos? ¿Y cuáles son los mecanismos de protección que tenemos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que nos brindan los convenios y que nos brinda la Constitución política para enfrentarnos, digamos, a ese mundo del trabajo, ¿no? Entonces, todo esto hace parte de lo que se conoce en el SENA como la integralidad de la formación. Ustedes saben que el SENA ofrece formación profesional integral. Y esa integralidad de la formación, a lo que refiere la integralidad de la formación, es que el SENA no solamente capacita personas que sean muy buenas técnicamente, que ustedes sepan confeccionar de manera excelente las prendas que van a diseñar para las tendencias de la moda y demás. O sea, además de conocer de patronaje, de confección, de fileteado y todo lo demás que ustedes aprenden en el ejercicio de esta competencia, también el SENA forma integralmente a personas, a seres humanos, a ciudadanos y ciudadanas para la vida. Y dentro de esa integralidad de la formación que ofrece el SENA, pues se encuentra esta competencia que tiene que ver con precisamente pues esas habilidades para la vida, con las capacidades en torno al ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, ¿cierto? Que tiene que ver con una política pública de trabajo decente y que tiene que ver con la construcción de una ciudadanía activa, del ejercicio de una ciudadanía que pueda ser consciente, que pueda ser dinámica, que sea participativa, ¿cierto? Que pueda incidir y que eso haga parte de una expresión tangible de las aspiraciones, digamos, humanas que podemos tener como sociedades en un ámbito, ¿cierto?, propositivo, como parte de ese desarrollo integral que tenemos como personas, como ciudadanos y como trabajadores y como trabajadoras, ¿no? Entonces, dicho acuerdo o ese compromiso, esa negociación a la que llegó la organización sindical con el Ministerio del Trabajo, pues se enmarca dentro de la Constitución Política de Colombia y dentro de los convenios internacionales que Colombia ha firmado con relación a temas laborales, al ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, al Estado social de derechos, ¿cierto? A las garantías ciudadanas, a la participación ciudadana, en búsqueda de un ejercicio pleno de la ciudadanía laboral, ¿no? No simplemente como un ejercicio de contemplar los acontecimientos que nos rodean en el mundo laboral o en nuestras vidas en general, sino que se trata, digamos, de formar aprendices con capacidades para poder incidir, influir, actuar en ese contexto, ¿no? En ese entorno en el que nos desenvolvemos en función de poder transformar nuestra realidad de los temas que deban ser transformados y profundizar los elementos que nos parezca que se estén desarrollando de la mejor manera posible. Por esta razón es que la organización sindical, digamos, decide promover
esta competencia, el ejercicio de los derechos fundamentales, para entender, digamos, esa realidad, ¿no? Saber cuál es el mundo al que nos enfrentamos desde el punto de vista laboral, entender que tenemos derecho, identificar cuándo esos derechos están siendo vulnerados, tener herramientas para defendernos y conocer en general los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, entendiendo que los aprendices del SENA o que el SENA es la entidad que está capacitando a la mano de obra calificada de este país y que cada 3 meses está arrojando al mercado laboral precisamente miles de personas capacitadas y que es necesario que estas personas pues puedan reconocer o llegar con estas habilidades y estas competencias pues a ese mundo del trabajo. Eso, digamos, es como a manera de introducción el por qué se desarrolla, digamos, esta competencia en el SENA, que se dicta para la formación titulada, es decir, para formaciones de técnicos y tecnólogos. Lo que es formación complementaria, pues no se desarrolla esta competencia. La formación complementaria es la que conocemos como los cursos cortos, como la que está haciendo alguna de ustedes que llegó, digamos, creo que es, bueno, no recuerdo quién era, la que vive en Cartagena, que está haciendo, digamos, ese curso, digamos, complementario de confección allá en Cartagena para acoplarse mejor a la maquinaria o a las máquinas, ¿no? Al funcionamiento de las máquinas. Ese tipo de cursos, pues no se desarrolla esta competencia, pero en los cursos o en los programas de formación de técnicos y de tecnólogos que ya duran 1 año o 2 años, en esos programas de formación, pues sí, la competencia se desarrolla de la misma manera y de manera transversal para todas las carreras, ¿sí? Bien. Con esto entonces vamos a hablar del concepto del trabajo para introducirnos ya como con la temática en concreto. Vamos a hablar de ese concepto del trabajo desde Marx, que nos sirve para poder ubicar esta conceptualización inicial y alguna profundización en relación a la evolución de ese trabajo y lo que posteriormente surge como los derechos dentro de ese trabajo, los derechos fundamentales en el trabajo. Entonces, bueno, Marx era un filósofo, un economista y político alemán que le dedicó su vida, digamos, al análisis, al estudio del funcionamiento del capitalismo, del modo de producción capitalista. Desde una perspectiva crítica de ese capitalismo, le dedicó, digamos, gran parte de su vida al estudio de ese capitalismo y dentro de ese estudio construyó, digamos, también una narrativa o una teoría desde la filosofía que se conoce como el materialismo histórico, haciendo, digamos, un recorrido por distintos momentos o episodios o acontecimientos de la vida de la humanidad, describiendo, digamos, cómo era de alguna manera cada uno de los ejercicios de producción en los distintos momentos que vivió la humanidad, ¿no? En la época primitiva, en el esclavismo, en el feudalismo y, por supuesto, de manera más detallada el capitalismo hasta donde lo alcanzó a conocer. Entonces, este señor nos propone, digamos, un concepto o entiende, digamos, el trabajo a partir de una conceptualización que me parece importante referenciar. Y es que Marx entiende el trabajo como la actividad natural que el ser humano realiza sobre el medio, a través de la cual se apropia de este para la satisfacción de sus necesidades. Eso suena un poquito enredado, pero no lo es tanto. ¿Qué quiere decir esto? El trabajo se entiende como la actividad humana. No podemos hablar de trabajo si no estamos hablando de los seres humanos. O sea, solo los seres humanos somos los que realizamos la actividad que se llama trabajo. Ustedes me dirán, bueno, pero profe, las hormigas, hay unas hormigas que se conocen como las obreras, ¿quiere decir que ellas no trabajan? Bueno, esa actividad que realizan las hormigas, los animales, las abejas en la construcción de su panal, porque también hay unas abejas que son obreras, ¿cierto? No es un trabajo, digamos, propiamente dicho, sino que es una acción unilateral que se realiza más por instinto, es una acción que se realiza por supervivencia, es una acción instintiva que realiza el animal. El ser humano realiza la acción que llamamos trabajo, que ahorita complementaré la definición, como una acción consciente, es una actividad pensada, es una idea que ya ha estado
en la razón, ¿cierto? Ya lo hemos pensado, es una idea que tenemos en nuestra cabeza y que ejecutamos conscientemente. Los animales no ejecutan esas actividades que podrían ser similares al trabajo de una manera consciente. A diferencia de los seres humanos, que sí tenemos uso de la razón, que tenemos el uso del lenguaje, tenemos la lengua y demás, nosotros sí racionalizamos porque hemos pensado, hemos tenido primero la idea y después de eso ejecutamos esa actividad o esa acción que llamamos trabajo. Aclarando esto, entonces, el trabajo es esa actividad humana que realizamos mediante la cual transformamos la naturaleza, transformamos el medio en el que nos encontramos, ¿sí? Transformamos la naturaleza, encontramos unos materiales en la naturaleza que son transformados para satisfacer unas necesidades que tenemos como seres humanos. Al tiempo que estamos transformando la naturaleza, nos transformamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos esa actividad, esa acción humana mediante la cual transformamos la naturaleza para construir o desarrollar objetos, productos, bienes o servicios que nos permiten satisfacer necesidades que tenemos como seres humanos o como sociedades, al transformar esa naturaleza y satisfacer una necesidad, nos transformamos a nosotros mismos. No es el mismo el ser humano que vivía la intemperie a un ser humano que vive bajo techo. Se satisface una necesidad, esa necesidad se satisface a partir de un trabajo. En la época primitiva no era el mismo ser humano que se encontraba a la intemperie sin ningún tipo de abrigo o ropa al ser humano que empezó a cubrirse con abrigos de pieles, ¿cierto? A fabricar calzado a trabajar las pieles como primera, esa fue la primera colección de moda, a propósito de lo que ustedes estudian. No era muy tecnificada, no tenían muchas herramientas, ¿cierto? No había mucha pensamiento por lo estético, pero había un corte, digamos, de unas pieles que satisfacían una necesidad y esa necesidad era de abrigo, ¿cierto? De poder protegerse del frío, de protegerse del sol. Entonces no es el mismo ser humano, se transforma a sí mismo al tiempo en que está transformando la naturaleza. Entonces, en ese mismo ejemplo, ¿qué transformó el ser humano de la naturaleza que convirtió en su vestuario para satisfacer su necesidad de protegerse del frío? No sé, una cabra, una vaca, algún animal, ¿cierto? En específico, con algún pelaje, ¿cierto? Un pelaje que pudiese servir de abrigo, es transformado, ese animal deja de ser un animal y se transforma en una piel, y esa piel deja de ser una piel y se transforma a partir del trabajo que se realiza en esa piel, eliminando los excesos, colocándola al sol, bueno, desarrollando pues el proceso de curtiembres que posteriormente se tecnifica y se convierte, digamos, en un atuendo, en un vestuario que se utiliza para poder abrigarse y protegerse del frío. Entonces, ese es la transformación que el ser humano conscientemente realizó de la naturaleza, de tomar la piel de un animal para abrigarse el ser humano del frío. Otra acción, digamos, que se puede desarrollar es el ejemplo, digamos, más común, que es el de la madera, ¿no? Encontramos la madera en la naturaleza, la encontramos en los árboles. El ser humano, mediante esa actividad, es decir, mediante el trabajo, transforma la naturaleza, transforma ese árbol, transforma esa madera en una silla, en una mesa, que es en la cual, por ejemplo, en el escritorio en el que yo me estoy orientando la sesión del día de hoy. Satisface una necesidad que para mí es de contar con un escritorio, un sitio de trabajo mediante el cual pueda desarrollar la sesión de la competencia que oriento en el SENA, ¿sí? Para ustedes puede ser la silla en la cual están sentados mientras están estudiando, puede ser el comedor en la cual también estudian o la mesa del comedor en la cual toman sus alimentos. Satisface unas necesidades y esas necesidades tienen un carácter universal, porque la necesidad que tenemos como seres humanos, básicas, fisiológicas, acá en Colombia son las mismas que tienen los seres humanos en cualquier otro lugar del mundo. Tenemos la necesidad de alimento, tenemos la necesidad de techo, tenemos la necesidad del vestuario, tenemos la necesidad también de la reproducción para la supervivencia de la especie como parte de las necesidades básicas o de las necesidades fisiológicas que tenemos seres humanos. Entonces, el resultado de ese trabajo tiende a ser un resultado universal, porque la silla
que me sirve a mí para sentarme acá es la misma silla que satisface la necesidad de cualquiera de ustedes que se encuentra sentada en sus ciudades, en Cartagena, en Bogotá, en el municipio de Cundinamarca o en cualquier lugar en el que se encuentre, ¿sí? Entonces, esta actividad pues refleja el carácter natural del ser humano como un ser finito, como un ser pasivo y sujeto de necesidades. Esas necesidades que son necesarias satisfacer y que se satisfacen a partir de esa actividad humana consciente que realizamos los seres humanos para transformar la naturaleza, satisfacer nuestras necesidades, y al tiempo en que transformamos esa naturaleza y satisfacemos las necesidades que tenemos, nos estamos transformando también a nosotros mismos, ¿bien? Bueno, la producción, les mencionaba del trabajo, del ser humano, esa producción que se genera a partir del trabajo tiene ese carácter universal. Los animales pues producen de una manera unidireccional, nosotros como seres humanos pues realizamos esa producción que va a satisfacer universalmente las necesidades que podemos tener. Por eso es que la silla que fabrican en China pues nos llega acá a Colombia sin ningún problema a satisfacer cualquier necesidad que también tenemos nosotros como seres humanos. Y la diferencia, como les mencionaba hace un momento, con los animales o con el trabajo que se puede evidenciar, entre comillas, trabajo de las abejas, es que los seres humanos sí habíamos pensado antes, habíamos tenido en nuestra cabeza esa idea, ¿sí? De realizar esa actividad, ¿sí? Los animales no. Nosotros sí habíamos proyectado como seres humanos, habíamos hecho uso de nuestra razón, de nuestra imaginación, habíamos pensado esa idea de transformar esa madera en una silla. Los animales no, lo hacen de manera unidireccional, ¿cierto? Lo realizan de una manera instintiva. Entonces esas como las diferencias que podemos encontrar. Ahora bien, el trabajo es lo que le genera valor a los productos que se generan a partir de esa actividad. Pues el trabajo es la actividad humana mediante la cual los seres humanos transformamos la naturaleza para satisfacer unas necesidades. Bien, ese es como su concepto básico, natural y general. Pero el trabajo ha tenido una evolución a lo largo, digamos, de la historia de la humanidad. El trabajo como lo conocemos hoy, que es el trabajo asalariado, pues en los primeros momentos de la humanidad no existía ese tipo de trabajo y existían trabajos de otras características. Y esos tipos de trabajo, digamos, en la época primitiva, pues había una división social del trabajo, ¿no? Y en esa división los hombres se encargaban de desarrollar trabajo en unas áreas, las mujeres se encargaban de desarrollar trabajo en otras áreas. Incluso desde esa época es que proviene en esa división del trabajo un enfoque discriminatorio, en el cual los hombres empezaron a asumir unas labores pero en ese entonces pues no había, digamos, la concepción, ¿cierto?, de género que tenemos hoy, sino que simplemente había una distribución, entendiendo en que las mujeres se dedicaron principalmente a las labores de la agricultura por la condición, digamos, que tuvieron de madres. Al parir, ¿cierto?, al ser madres, pues las mujeres no tenían la misma condición de poder salir a buscar los alimentos, cazar y demás, sino que se quedaban de manera sedentaria cuidando a los hijos, y ese cuidado de los hijos también contribuyó a poder generar otro tipo de actividades en el trabajo que posteriormente conocemos como la agricultura. Son las mujeres, a las mujeres es a las que les debemos ese trabajo, esa labor. Y los hombres pues se iban a cazar, ¿cierto? A buscar, a pescar, a cazar y a buscar los alimentos de esa manera. Pero el trabajo va evolucionando, ¿no? Los modos de producción o las formas en las que se producía va teniendo unos cambios, van teniendo unas evoluciones. Entonces, en la época primitiva se desarrollaba de esa manera y el trabajo incluso o los mecanismos de intercambio eran diferentes. No es el mismo intercambio de los productos, bienes y servicios que tenemos hoy al que existía en esa sociedad primitiva. En esa sociedad primitiva, ¿cómo se intercambiaban las mercancías? A partir del trueque. Y el trueque era un intercambio, digamos, de un producto por otro. No existía el dinero, no existían, digamos, otras connotaciones para intercambiar. Porque el trabajo, digamos, está asociado a dos tipos de valor.
un valor de cambio y un valor de uso. El valor de uso es ese valor que está ligado, que puede estar ligado a emociones o que está ligado a la utilidad que tiene el producto. No tiene el mismo valor de uso, por ejemplo, una botella de agua en un páramo donde son nacimientos de agua totalmente, a una botella de agua en un desierto. El valor de uso es diferente. Tiene mayor valor la botella de agua en un desierto que en un páramo, ¿verdad? Ese es el valor de uso, digamos, la característica que adquiere la mercancía o el valor que adquiere la mercancía dependiendo de su utilidad o también de su valor emocional. Por ejemplo, la silla mecedora de mi abuela tiene un valor de uso muy grande para mí, pero no para ustedes, ¿sí? Para ustedes, pues es una silla normal, como cualquier otra, en la cual se pueden sentar y le darán un valor X, que puede ser 50.000 pesos, 80.000 pesos. Pero para mí tiene un valor que no se mide económicamente, no se mide en dinero, tiene un valor emocional, tiene un valor sentimental, y ese valor de uso para mí es más importante que 1.000.000 de pesos pues, que me puedan ofrecer por la silla mecedora. Entonces, ese es el valor de uso, es un tipo, digamos, de valor que está más asociado a la utilidad que tiene para el ser humano esa mercancía en determinado momento. Pero hay otro valor, existe otro valor que es el valor de cambio. Este sí está asociado, digamos, con el trabajo a partir de la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir ese producto o esa mercancía. Me explico. Lo que le genera valor a las mercancías es el trabajo. ¿Por qué? Porque para que la silla fuera silla, fue necesario que un ser humano transformara esa madera en una silla. Entonces, lo que le da valor a la silla, finalmente, es la actividad humana, es decir, trabajo que realizó una persona para transformar de la naturaleza, tomar la madera y transformarla en una silla. Por eso se transformó en silla y por eso el valor de esa mercancía que llamamos silla. Entonces, el valor de cambio está determinado por la cantidad de trabajo que se le imprimió a la producción de esa mercancía. Y les decía hace un momento, anteriormente los intercambios se realizaban de una manera distinta, se realizaba el trueque. Entonces, en el trueque, ¿cómo se medía? También por la cantidad de trabajo. Entonces, la cantidad de trabajo que le dedicó un ser humano a la construcción de una canasta hecha con palma, con palma. Ese tiempo, digamos, dedicado a la construcción de esa canasta era el que se tenía en cuenta a la hora de intercambiarlo, por ejemplo, con un arco y una flecha. Estoy colocando, pues, un ejemplo hipotético, ¿no? Entonces, un ser humano le dedicó una cantidad de tiempo a producir un arco y una flecha, otro ser humano le dedicó una cantidad de tiempo a producir una canasta y el intercambio se medía en esas características, ¿no? Cuánto tiempo se utilizaba y a partir de ese momento, pues, intercambiaban esas mercancías. Pero ese valor de cambio o ese factor de intercambio fue variando en la medida en que el trabajo fue evolucionando, ¿sí? Hubo momentos en los que se medía a partir de la sal, por ejemplo. Entonces las mercancías se compraban o se vendían y el factor de medida o de intercambio ya no era un producto por otro producto, o sea, una mercancía por otra mercancía, sino que se intercambiaba por gramos de sal. Entonces la sal era como lo que hoy es el dinero, ese factor de intercambio. De ahí proviene incluso la palabra salario. Por eso es que el dinero que nos pagan por nuestro trabajo se llama salario, porque viene de ese factor de intercambio pues de las mercancías que existía pues en la Edad Media. Los minerales, ¿cierto? Empezaron a aparecer también como factores de intercambio, el cobre, el bronce, la plata, el oro, hicieron parte, digamos, de esos. El oro sigue siendo, ¿no? Todos los países tienen unas reservas en oro que se encuentran guardadas en bóvedas y que son el respaldo del papel moneda, ¿cierto? Del dinero que circula en cada uno de los países. Y en el capitalismo es que surge el papel moneda y el factor de intercambio pues se vuelve el dinero, ¿no? Ya no se intercambia una mercancía por otra mercancía, sino una mercancía por dinero. Y con ese dinero puedo comprar otra mercancía, etcétera, etcétera, y se genera pues ese ciclo de mercantil, ¿no? En los intercambios.
Pero entonces ese trabajo tiene una evolución, ¿no? No es el mismo el trabajo que se desarrollaba en la época primitiva al trabajo en el modo de producción esclavista. En el modo de producción esclavista, pues seguía existiendo trabajo, solo que el producto de ese trabajo, el resultado de ese trabajo, era apropiado, era privatizado por el dueño de la plantación y el dueño de los esclavos, ¿no? El amo. ¿Sí? Entonces, los esclavos, que no eran considerados seres humanos incluso, pues eran obligados a trabajar y el producto de su trabajo, de esa actividad humana, esa capacidad que tienen para trabajar, era apropiado por el dueño de los esclavos, por el dueño de esas plantaciones. ¿Y qué hacía ese dueño de las plantaciones? Les daba apenas lo mínimo a los esclavos para que pudieran sobrevivir y ser su mano de obra y reproducirse. Reproducir pues esa mano de obra para poder seguir teniendo esclavos con los cuales seguir enriqueciéndose. Pues finalmente se enriquecía sobre la base del trabajo esclavo y del trabajo ajeno. En el feudalismo fue algo similar, ¿no? Entonces el señor feudal, el dueño de grandes extensiones de tierra, los reyes, etcétera, etcétera, se apropiaban del trabajo de la otra clase social que eran los siervos. Entonces los siervos pues tenían su pequeña parcelita, su pequeño territorio, sus pequeños metros de tierra que el señor feudal les entregaba para que en ese pequeño pedacito de tierra pudiesen producir lo necesario para poder sobrevivir, ¿cierto? Su alimentación, pero tenían que trabajar el resto de la plantación y el producto del resto de la plantación pues era apropiado por ese señor feudal. Y ese trabajo fue evolucionando, ¿cierto? Hasta que llegamos al capitalismo en sus primeras épocas, el capitalismo mercantil, posteriormente el capitalismo industrial, el capitalismo financiero, evoluciona, digamos, el trabajo, se desarrolla a partir de distintas clases sociales en las cuales una clase es la dueña de los medios de producción y otra clase no es dueña de medios de producción, es decir, no es dueña de las fábricas, no tiene el capital, no es dueña de la tierra, de lo único que es dueña es de su capacidad para trabajar, de su fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo pues termina siendo vendida a el dueño del capital para que la compre y le pague, digamos, un salario por ese trabajo. Finalmente, el trabajo termina convirtiéndose en una mercancía en sí misma, ¿sí? Lo que normalmente compramos como una mercancía, la silla, la mesa, el computador, etcétera, asimismo compramos trabajo, ¿sí? Fuerza de trabajo. Y existe un mercado para eso, que es el mercado laboral, y se rige por las mismas leyes que se rige cualquier tipo de mercado, ¿sí? ¿Cuáles son las leyes que rigen el mercado? Recuérdenme ustedes. ¿Se acuerdan cuáles son las leyes que rigen el mercado? Desde la concepción liberal económica clásica, ¿cuáles son las leyes que rigen el mercado? ¿Qué es lo que determina los precios de un producto? ¿Se acuerdan? La ley de la oferta y la demanda. Exacto. La ley de la oferta y la demanda. Gracias, Rosa. Esas son las leyes que rigen el mercado. Y el trabajo volverse una mercancía también tiene su mercado y se rigen por las mismas leyes. ¿Qué sucede cuando hay mucha oferta de trabajo? ¿Qué sucede cuando hay mucha oferta? ¿Qué sucede con el precio? ¿Se acuerdan? Cuando hay mucha oferta de trabajo. Sí, si hay Pues mucha lo que oferta está de pasando un ahorita producto. en el país, que hay, que hay demasiada mano, no, ahorita es al contrario, no hay demasiada mano de obra, entonces se regala prácticamente el trabajo. Y pues las empresas aprovechan eso, ¿no? O las personas. Es Tal lo que a mí cual. me parece, ¿no? Sí, Ahorita tal cual. Y Sonia ahorita nos en da la Colombia. respuesta ahí. Sí, Sonia nos da la respuesta ahí, disminuye. ¿Qué pasa si hay mucha papa en el mercado colombiano? ¿Qué pasa con el precio de la papa? Disminuye. Como hay demasiada papa, pues el precio se cae, ¿sí? ¿Qué pasa si hay poquita papa? Pues el precio aumenta, porque como escasea el producto, el precio tiende a elevarse para poder adquirir, digamos, ese producto. Lo mismo sucede, como bien lo decía Luz Mary. ¿Sí es Luz Mary tu nombre? Discúlpame. Sí, sí, profe.
como bien lo decía Luzmeri con el trabajo, lo mismo sucede. Como hay exceso de oferta de trabajo, cuando digo oferta me refiero a seres humanos dispuestos a trabajar, ¿sí? Como hay exceso de seres humanos con capacidad para trabajar, buscando trabajo, pues ¿qué pasa con el precio de los salarios de ese trabajo? Disminuye, es lo mismo, ¿sí? Porque sencillamente si tú no aceptas el salario de miseria que yo te ofrezco como empresario, que es un tecnólogo, un profesional, le ofrezco un salario mínimo, ¿sí? A un profesional, se gana 1.300.000 pesos, ese es el salario que yo le ofrezco. Si tú no aceptas mi ofrecimiento de salario de 1.300.000 pesos, pues detrás tuyo hay una cantidad de seres humanos que también están buscando trabajo y que están dispuestos a ganarse ese 1.300.000. Es más, hay millones de venezolanos que se encuentran en peores condiciones que usted y que están dispuestos incluso a recibir menos de 1.300.000 porque juegan con la necesidad, ¿sí? Entonces, eso está sucediendo en el mundo del trabajo. Nos estamos enfrentando pues a esa realidad. Por el contrario, cuando escasean mano de obra calificada en un área, por ejemplo, pues los precios suelen elevarse. Una de las tecnologías o de los programas más estudiados en la actualidad en el SENA es el de análisis y desarrollo de software o de sistemas de información, o bueno, la programación, ¿cierto? Todo el tema de programación. Eso es algo que se está necesitando bastante. Como no hay suficiente mano de obra calificada en esa área de la programación, los que son programadores en la actualidad están ganando plata de una manera impresionante, porque son poquitos, o sea, las personas que están calificadas en esa área no son suficientes para las que necesita el mercado, entonces al haber poca oferta, el precio se eleva, el valor de que le pagan a los programadores es alto y es un buen salario, o sea, está muy bien que así sea. Pero en el momento en el que existan muchos programadores, el salario va a bajar, ¿sí? Porque ya va a haber mucha mano de obra calificada y al haber mucha mano de obra calificada, pues el mercado lo que hace es intentar regular y los empresarios pues se van a aprovechar de esas condiciones y de esa situación y van a reducir los salarios que le pagan pues a los programadores. Eso para ubicarles el ejemplo de cómo el trabajo se ha vuelto, digamos, también una mercancía, cómo existe un mercado y cómo se aprovechan para poder disminuir los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Luz, ¿vas a decir algo? Sí, profesor. Conforme a lo que el profesor expresa, yo tengo muchas compañeras que trabajan en este medio y la mayoría, pues, ¿qué es lo que sucede? Incluso hasta compañeros que estamos estudiando, sobre todo en Medellín, me expresaban que prácticamente los operarios, que son los que realmente producen la cantidad de ropa que se necesite, pues que realmente el pago de cierre de ropas es miseria. O sea, y yo la verdad a veces pues eso era algo que me desanimaba porque yo estuve pues mirando la posibilidad de trabajar acá en mi casa, pero a nivel de satélite, pero honestamente pues a nosotros nos tiene mal el mercado extranjero, porque es que se consigue hasta un calzón a 1.000 pesos, mientras que y pues la gente compra lo que necesita en el momento. Así sean de 1.000 pesos y le duran 3 meses, pero necesitan economía y a veces no cerrar una camiseta a 1.000 pesos, a 500 pesos, pues eso, y fuera eso usted tiene que poner su casa, mantener su casa vuelta a nada, ponerle a veces hasta Los la luz, las servicios máquinas, todo, públicos, el prácticamente mantenimiento de pues la pagar máquina. a precio de miseria. Eso era algo, por ejemplo, que a mí, exacto, eso es, exacto, eso era algo que a mí me bajoneaba en seguir, porque pues uno mantener la casa vuelta a nada. Y yo veía compañeras sentadas desde por la mañana, me han dicho, escasamente medio comían, supuestamente entre comillas para poder atender sus hijos, y al contrario, ni tiempo les queda, la casa vuelta a nada, todo desordenado, para cerrar algo por 1.000 pesos, y pues si no hacen volumen, pues no hay cantidad. Entonces era algo que a mí me bajoneaba mucho.
Y yo decía, "Ay, yo no sé si seguir así, porque esa era algo que a mí realmente me tenía como triste, como si valdrá la pena, no tanto esfuerzo, tanta cosa aquí para eso, porque pues a veces los compañeros le cuentan a uno que este mercado realmente es muy barato y como tenemos importación pues a peso, pues no se justifica. Gracias, Bueno, Luz. es Sí, algo que tal yo quería cual. aportar, ¿no? Sí, es una realidad, es una realidad. Desafortunadamente así es. En el sector en el que ustedes decidieron especializarse es un sector bastante difícil, pero no siempre fue así. Digamos que en la actualidad es un sector muy, muy difícil, por lo que relata Luz, y entre otros aspectos, ¿no? Pero todo eso hizo parte de decisiones políticas que se tomaron en nuestro país. Apertura económica, disminución de aranceles, importaciones de productos de otras naciones, de otros países, desproteger la industria nacional, entre muchos otros elementos, tratados de libre comercio, entre muchos otros aspectos que hicieron parte de decisiones políticas que se tomaron y decisiones económicas que se tomaron, que afectan sectores, en este caso el sector, digamos, textil. Podemos hablar lo mismo del sector arrocero en Colombia, del sector de la agricultura, pues ni que hablar, ¿no? Entonces, han habido una serie de situaciones que han determinado condiciones inadecuadas en el trabajo para muchos sectores productivos en Colombia y en otros países pues también, pero pues nos atañe, digamos, hablar de nuestro país, y el sector de las confecciones, el sector de los textiles es uno de ellos, en efecto lo es. Pero digamos, parte de lo que vamos a seguir conversando en estas semanas de trabajo es a que no te desanimes, Luz, ni el resto de aprendices, porque vamos a aprender que tenemos herramientas y tenemos formas en las cuales podemos actuar. Depende de muchos elementos. El principal de ellos es la organización, pero tenemos herramientas y hay maneras de poder transformar nuestra realidad, y esa es como la invitación, digamos, que les quiero hacer en esta competencia, ¿no? Que a lo largo de estas semanas pues vamos a estar trabajando este tema. Entonces, gracias Luz por tu aporte, porque en efecto, pues ejemplifica con un caso de la vida real una condición de lo que estaba hablando del trabajo como mercancía, y cómo estos satélites, yo los conozco como maquilas, ahora les llaman satélites, ¿no? En realidad es una maquila, ¿no? La maquila y es incluso un proceso de tercerización laboral. Es como una empresa, una fábrica terceriza, o sea, ya no contrata directamente a esas operarias o a esos operarios para que confeccionen las prendas, sino que tercerizan, contratan a una tercera que ahora se llama satélite o maquila, para que produzca, y le pagan unos precios de miseria, lo que tú mencionabas, 1.000 pesos, 500 pesos, que son pues precios que son poco, que no reconocen el esfuerzo, digamos, que se realiza, la labor realizada, que precariza laboralmente a las personas y que las obliga a tener que trabajar prácticamente todo el día en su casa para poder tener la productividad necesaria para ganarse por lo menos un salario mínimo o lo necesario, digamos, para su subsistencia. Eso hace parte de ese mundo laboral al que nos enfrentamos, y el que efectivamente son cosas que están mal, ¿no? Son cosas que no deberían suceder. Bien, entonces mencionaba esa evolución del trabajo, aparece ese trabajo asalariado en el cual el dueño de los medios de producción, el empresario, ¿cierto? El dueño de la fábrica, que se conoce en los términos que plantea Marx como la burguesía, esa clase burguesa, ¿cierto? La burguesía, que son todas aquellas personas que son los dueños de la tierra, son los dueños del capital, son los que tienen los medios de producción, son los dueños de esos medios de producción. Y está la otra clase, ¿cierto? Que son los trabajadores o los proletarios, pues en el concepto clásico, que son todas aquellas personas que no son dueñas de medios de producción y que dependen de su fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? La capacidad que tienen para trabajar, ¿sí? Entonces, dependen de su trabajo, de su fuerza de trabajo, y venden como una mercancía esa capacidad para trabajar, prestando un servicio, ¿cierto? Y mediante la prestación de ese servicio, pues reciben una remuneración a cambio, un salario, ¿sí?
Pues todos los que dependen de su fuerza de trabajo, de su capacidad para trabajar, así tengan una fábrica, así tengan un taller, tengan una finca con alguna hectárea de tierra y la produzcan, si todavía tienen que trabajar para poder subsistir, pues hacen parte de esa otra clase social, pues que es la clase trabajadora. Pero para que el trabajo, digamos, en sentido estricto sea realmente productivo, es necesario que el trabajo esté por encima del reino de las necesidades humanas, ¿sí? Solo en el momento en que el ser humano se encuentra libre de esas necesidades físicas, de esas necesidades básicas, es cuando podemos hablar de un trabajo realmente productivo. O sea, el trabajo productivo no es aquel en el que tú produces demasiadas prendas, ¿sí? O en el que tú generas demasiada riqueza. No, el trabajo productivo es aquel en el que tú no estás atada al reino de la necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no trabajes exclusivamente para sobrevivir. Simple. Si tu trabajo está estrechamente ligado a las necesidades, es decir, tu trabajo donde te ganas 1.300.000 pesos, te alcanza apenas para pagar el arriendo, para pagar los servicios públicos, para la escuela de los hijos, para hacer el mercado y los transportes que necesitas para ir y volver del trabajo, pues estás ligada a un trabajo que no es verdaderamente productivo. Es un trabajo que está dentro del reino de la necesidad. Y sencillamente, si pierdes ese trabajo, pues tu necesidad te obliga a tener incluso que aceptar condiciones inadecuadas en el mundo del trabajo, como lo que nos acaba de expresar Luz. Como está vinculado a la necesidad, esas empresas satélites, quizás no todas, pero algunas sí, están ligadas, digamos, a ese reino de la necesidad, pues se ven obligadas a tener que trabajar a 1.000 pesos la prenda, porque sencillamente si no trabajan a 1.000 pesos esa prenda, pues no van a poder completar el 1.000.000 de pesos que necesitan al mes para poder sobrevivir con su familia, ¿sí? Entonces, por eso es que ese trabajo es enajenado, ¿sí? Es un trabajo que genera una dependencia, ¿sí? Y a partir de la generación de esa dependencia es que se cometen, digamos, este tipo de arbitrariedades. Entonces, solo en el momento en el que trascendamos de ese reino de las necesidades, donde el trabajo no esté ligado a esas necesidades, donde las podamos satisfacer, bien sea porque tenemos un buen trabajo donde ganamos un buen salario, o bien sea porque el Estado provee esas necesidades básicas, satisface esas necesidades básicas, solo en ese momento es cuando el trabajo se vuelve verdaderamente productivo. Cuando el ser humano supera, digamos, ese reino de la necesidad y logra emanciparse, ¿cierto?, de esas necesidades físicas, de esas necesidades básicas, hasta lograr llegar a un estado pleno de libertad en la que puede producir sin las ataduras de las necesidades y definir libremente el destino que quiere. Entonces ya con eso el salario pues va a ser destinado a lo que ustedes quieran. Si les gusta la moda, pues van a ir a ver colecciones de moda. Si les gusta el cine, pues van al cine. Si les gusta la fiesta, la música, el baile, pues van a fiestas, a escuchar música, van a bailar. Si les gusta el teatro, van a teatro. Si les gusta pasear y viajar, pues utilizan su salario para viajar y son plenamente felices porque son libres, porque estamos por encima de ese reino de la necesidad. Pero el común denominador es que los trabajos normalmente están ligados a la satisfacción de esas necesidades básicas y por esta razón es que terminamos aceptando en muchas ocasiones arbitrariedades, salarios de miseria, entre otras desavenencias que encontramos en el mundo del trabajo. Dicho esto, existe una paradoja, ¿no? En el capitalismo, digamos que existe una paradoja de la que es protagonista la clase burguesa, la burguesía. Porque por un lado es necesario reconocer que en el modo de producción capitalista ha sido la burguesía, la clase social, que ha logrado fortalecer o desarrollar mayormente las fuerzas productivas, ¿sí? Solo en el capitalismo se ha logrado mayor grado de desarrollo que en los modos de producción que precedieron, ¿sí? Si tú sumas el primitivismo, el esclavismo, el feudalismo, el modelo asiático, si todos los juntas, no alcanzaron el grado de desarrollo que solo el capitalismo ha desarrollado. Y eso, digamos, que hay que exaltarlo, ¿no? Pues es un halago.
Sin embargo, ese desarrollo ha traído, y esa es la paradoja, que a la vez que ha logrado generar un desarrollo importantísimo en la sociedad, inigualable por los otros modos de producción, pues a su vez ha desatado unas fuerzas que se tornan incontrolables, y esas fuerzas han terminado por deshumanizar el trabajo de una manera radical. ¿Como qué tipo de fuerzas? Al vincularse la producción, el modo de producción capitalista excesivamente a la acumulación de capital, a la generación de riquezas, al consumismo como norma y como ley, pues se ha generado, se ha producido con una voracidad tal que la naturaleza pues se ha visto seriamente afectada. La tala de bosques, la tala de árboles, la contaminación ambiental, la contaminación de ríos, entre muchos aspectos son generadores de gases de efecto invernadero, de sustancias de efecto invernadero que producen, por ejemplo, el calentamiento global en nuestro país. O sea, eso no es una cuestión de un castigo divino, ha sido la acción humana mediante esta producción excesiva, este consumismo excesivo en el que se produce, no para satisfacer necesidades, sino para acumular riqueza, para generar ganancias, para acumular capital, en el que se está poniendo en riesgo incluso la existencia misma de la vida como la conocemos en el planeta Tierra. Desde hace muchos años pues nos han venido advirtiendo el tema del calentamiento global, y pues este año lo hemos vivido de una manera especialmente particular, ¿no? Las personas que en su presentación manifestaron que viven en Bogotá, pues lo vivieron en los meses recientes, no sé si todavía, pero en meses anteriores hubo racionamiento de agua, porque no había la cantidad suficiente de agua para abastecer a toda la ciudad de Bogotá. Y eso es producto del calentamiento global. El nivel de los embalses no estaba al punto de poder abastecer al conjunto de la ciudad, y fue necesario por algunas zonas generar racionamientos. Entonces, durante un día a la semana no había agua en distintas zonas, como una medida para poder racionar, digamos, el recurso vital, el líquido vital, y poder atender, digamos, esa emergencia que se presentó. Pero esa emergencia es consecuencia de la propia acción humana, ¿sí? Consecuencia de la tala de bosques, ¿sí? De la tala de árboles, de esa producción excesiva, de esa forma de producir enfocada en el consumismo y no enfocada en el desarrollo de las sociedades y en la satisfacción de sus necesidades. Y el fenómeno del niño, ¿no? Pues que finalmente es como conocimos y como lo vivimos, esos calores pues que tuvimos en estos meses que pasaron, pues que fueron impresionantes, temperaturas que no se veían en nuestro país, que alcanzaron, digamos, temperaturas históricas en ciudades, digamos, en las que normalmente pues el clima no era de esas características. Y ese fenómeno del niño pues está asociado al fenómeno que viene. Entonces estos meses que traemos ahora van a ser de pura agua, ¿no? Y eso nos lo explicaron en la primaria. Ustedes recuerdan el ciclo del agua, ¿no? Y en el ciclo del agua hay un momento que es la evaporación. Y la evaporación se genera por la luz solar, ¿no? Por el calor del sol. Entonces, como hubo tanto sol, pues se evaporó mucha agua. ¿Y qué sucede con esa agua en estado gaseoso? Sube a la atmósfera, ¿cierto? Llega un momento, un proceso que se llama la condensación. Se producen las nubes. Entonces, toda esa agua que se evaporó está en un lugar, ¿sí? Está arriba. Y va a llegar un momento que vuelve y cae, porque eso se condensa, se hace líquida y cae la lluvia de nuevo. Entonces el fenómeno de la niña está estrechamente ligado al fenómeno del niño. Con tanto calor se evaporó tanta agua que ahora va a caer esa misma cantidad de agua en forma de lluvia. Y van a venir las inundaciones, van a venir pues todas estas problemáticas que se generan. En Bogotá, yo viví, pues les manifestaba 13 años allá, hay calles que se inundan porque el alcantarillado pues está también por la acción humana, el alcantarillado está colapsado, entonces hay calles en las que llueve y eso se arman unos ríos impresionantes, por no mencionar Barranquilla, ¿no? En Barranquilla se arman unos arroyos pues que arrastran vehículos, arrastran gente, matan gente y todo lo demás. Pero pues toda la gente que vive en las zonas ribereñas, ¿no? De las quebradas, de los ríos, pues que se ven todos los años afectadas cuando llega la época de lluvias por las inundaciones, digamos, que traen, digamos, estas consecuencias de la desigualdad social, del abandono de ciertos territorios y de ciertas zonas donde la pobreza
es la que impera. Entonces, por un lado, esa es la paradoja, ¿no? Se generó un desarrollo importante, nunca antes visto en la historia de la humanidad, pero ese desarrollo paradójicamente está acompañado de haber desatado unas fuerzas que ahora se tornan incontrolables y que tendieron a deshumanizar el trabajo. Les voy a mostrar un video de este señor, de Charlie Chaplin. De pronto algunos de ustedes lo conocen. Es un fragmento breve de una película que se llama Tiempos Modernos. Y si la pueden ver, la encuentran en YouTube. Se la recomiendo, pues. Es una crítica, digamos, que se realiza desde el cine mudo, con humor, a esa sociedad norteamericana de esa época, ¿no? De esa productividad excesiva, de ese momento de desplazamiento de la mano de obra del campo a las ciudades y de tipos de producción en cadena, de los tiempos y movimientos, entre otros aspectos que hicieron parte de este capitalismo industrial, ¿no? en sus primeras etapas. Son solo 3 minutos, se los voy a compartir y ya regreso con ustedes. Me confirman cuando lo estén viendo y escuchando correctamente, me confirman con una reacción, puede ser. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Yo no veo nada, profe. Mac, sección 5. Aumente velocidad a 4.7. Philip Bauterke. Philip Bauterke.
Bien, ahí en el video pues nos muestra varias cosas, ¿no? Se supone pues que es un trabajo o un tipo de trabajo de inicios del siglo XX, pero hay muchas cosas que siguen sucediendo igual, ¿no? De trabajar bajo supervisión, de trabajar con esa presión, de tener este tipo de marcación en tarjetas, ¿cierto? De medirle los tiempos. Todavía en la actualidad existen trabajos de esas características, desafortunadamente. Y recientemente había una noticia en la cual unas trabajadoras, no recuerdo la empresa, creo que era Bancams, no les permitían ni siquiera ir al baño, les contaban, les contabilizaban los minutos, los segundos pues que se demoraban en ir al baño a orinar, o sea, ese tipo de condiciones en pleno siglo XXI, ¿no? Ni mencionar pues como el tipo de trabajo que se genera, por ejemplo, en los buques, que tiene que ver con las confecciones, una cantidad de personas que son subidas a un buque y trabajan durante una cantidad de meses en el traslado, en lo que dura ese buque de salir de China y llegar a territorio aquí americano, y pues en alta mar qué derechos laborales existen, o sea, y si tú no aceptas lo que te están pagando ahí en el buque, pues si quieres te puedes bajar, ¿no? Pero ¿cómo haces? Sí, es decir, todavía existen este tipo de condiciones adversas que son complejas, al punto de que afectan la salud mental de las personas. En el caso de Charles Chaplin, pues el man se enloquece y no le importa, digamos, su integridad, y lo que le importa es poder cumplir, digamos, con la productividad que le exigieron. Y por eso él sigue ahí apretando pues sus tuercas, sus tornillos, independientemente de que pueda colocar en riesgo su salud. Y ese tipo de trabajos existen en la actualidad y existían antes. Por ejemplo, los que trabajan en call centers, ¿sí? Les exigen una productividad, les piden unos tiempos, ¿no? Es como si tuvieran una marcación de estas características, solo que ha tenido una evolución, ¿sí? Digamos que ha cambiado sus formas, pero el contenido de desprotección sigue siendo el mismo. En la foto que está acá, que les mostré hace un momento, esta es una foto real. Vean esos trabajadores donde están. O sea, son trabajadores de la construcción, ¿sí? La construcción de los rascacielos, y ahí están en su jornada de almuerzo, están almorzando. Y mire dónde se encuentran. ¿Cuántos trabajadores no murieron construyendo estas edificaciones? Porque en ese entonces no existía riesgos profesionales, no existía seguridad y salud en el trabajo, ni nada de las cosas de las que hoy podemos decir que podemos tener como derechos laborales. Entonces, por eso esa deshumanización que ha provocado el capitalismo solo se puede revertir si volvemos nuevamente humano el trabajo, ¿no? Si las cualidades y los sentidos que han sufrido pues una pérdida logramos restaurarlos sobre la base de elementos que sean cualitativos más que cuantitativos. Por eso se puede afirmar que en la actualidad una de las principales críticas que hay al capitalismo es la profundización de las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales. Hay muchas personas pues que pues hablan maravillas de este modo de producción, ¿no? Del capitalismo, de sus bondades, pero pues este modo de producción es tremendamente desigual. Mientras hay unas personas que pueden ser exitosas, que pueden tener satisfechas sus necesidades, que generan y acumulan ganancias, riquezas y demás, hay otras que no, y la inmensa mayoría son las que no. Entonces sí se profundizan estas desigualdades sociales económicas, se exacerban los individualismos desde incluso la escuela. No sé si todavía suceda, pero cuando yo estudiaba, pues exacerbaba el individualismo con las izadas de bandera. Entonces era una competencia entre nosotros, con mis compañeras y mis compañeros, para ver quién era el mejor, y tenías que resaltar tú por encima del resto, porque el que importa eres tú y el resto que mire cómo se salve. Entonces hay una lógica de exacerbar esos individualismos que terminan profundizando precisamente esas desigualdades. Se prevalecen más aspectos que son superficiales en lugar de la satisfacción de las necesidades, ¿no? Entonces, estamos más ligados en el funcionamiento de la sociedad actual al consumismo, a ese consumismo que les había mencionado, a tener que comprar el último celular o el celular de última generación que salió,
a comprar el nuevo computador que salió, el nuevo televisor que salió, las nuevas zapatillas, la nueva colección de moda. Bueno, es así no, porque pues de eso sí van a vivir ustedes. Pero estamos en ese consumismo exacerbado, ¿cierto? En el que prevalece es la apariencia o aspectos que son superficiales y no lo verdaderamente importante que tiene que ver con la producción de objetos, de mercancías que satisfagan las necesidades fundamentales pues, de los seres humanos, ¿no? Entonces, mientras el funcionamiento de la sociedad actual no potencie el desarrollo cualitativo que les mencionaba, pues seguirá imponiéndose el enriquecimiento y la acumulación por encima de las necesidades insatisfechas de las sociedades. Entonces, por todo esto, digamos, es que se han generado la necesidad de construir derechos en el trabajo, ¿sí? En primer lugar, de reconocer el trabajo como un derecho humano fundamental, entendiendo que pues el trabajo tiene una relación estrecha con la satisfacción de las necesidades básicas humanas, las necesidades fisiológicas. Porque sencillamente, si tú no tienes trabajo, no tienes cómo satisfacer esas necesidades. Si tú no tienes un ingreso, si no tienes un trabajo, pues ¿cómo vas a tener para alimentarte? ¿Cómo vas a tener un techo? ¿Cómo vas a tener para comprar la ropa, el vestuario para abrigarte o para protegerse del sol, etcétera, etcétera? Entonces, por eso es que el trabajo es un derecho fundamental, porque de él depende la satisfacción de tus necesidades básicas. Otra cosa es que el Estado las provea, pero en el caso nuestro el Estado no provee esas necesidades, ¿no? El Estado no te garantiza vivienda, no te garantiza educación, no te garantiza salud, no te garantiza vestuario, no te garantiza estas cosas. Por lo tanto, el trabajo reviste, digamos, una característica necesaria al estar estrechamente ligado con la satisfacción de esas necesidades básicas. Pero además de estar estrechamente ligado con la satisfacción de las necesidades básicas, contribuye al desarrollo de la persona, ¿no? A la consolidación de la democracia. Porque si tengo trabajo y si ese trabajo está por encima del reino de las necesidades que les mencionaba hace un momento, pues me voy a poder desarrollar como ser humano, me voy a poder desarrollar plenamente. Puedo tener esa relación del derecho al trabajo con la vida social, con la vida económica, con la vida cultural, con la vida política, de lo que les mencionaba hace un momento con la intervención que hizo Luz, de cómo las decisiones políticas han afectado negativamente sectores como el sector de las confecciones y de los textiles en Colombia. Por eso es necesario estar al tanto y hacerle seguimiento a las discusiones políticas y a las definiciones pues, que los sectores políticos toman en nuestro país. Lo mismo, digamos, con la vida social, con la vida cultural. ¿Cómo puedo tener acceso, por ejemplo, al teatro como una de las expresiones artísticas y de la cultura si no tengo cómo pagar una boleta para poder entrar al teatro a ver una obra, ¿sí? La Feria del Libro de Bogotá es uno de los principales exponentes de la cultura que tenemos en nuestro país, la Filbo, y es el acceso, digamos, a la cultura universal, ¿no? Al conocimiento, a la literatura. Pero ¿cómo puedo acceder a la Feria del Libro si no tengo los 15.000 pesos que costaba la entrada para ir a Corferias este año a ver un libro? Y más aún, ¿cómo puedo acceder a esa literatura si no tengo el recurso para comprarme el libro? Para eso necesito el trabajo, ¿no? Entonces también ese trabajo pues constituye el núcleo de desarrollo de la autonomía que tenemos como seres humanos y por eso es que el trabajo pues puede ser definido como un derecho fundamental. Y dentro del trabajo existen unos derechos que son fundamentales, ¿no? Unos derechos que son fundamentales, que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, promueve como derechos fundamentales en el trabajo. Entonces, pues en primer lugar, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues nos plantea eso, ¿no? De que toda persona tiene derecho al trabajo, pero ese trabajo debe tener unas condiciones y esas condiciones es que debe haber condiciones equitativas en ese ambiente laboral, de que pueda percibir un salario igual por un trabajo igual, o sea que si yo trabajo lo mismo que Sonia, pues debo ganarme lo mismo que Sonia. O si Sonia, más bien a la inversa, si Sonia trabaja lo mismo que yo, pues tiene que ganar lo mismo que yo. Porque suele suceder que existe una brecha salarial por el solo hecho de ser mujer. Si Sonia y yo trabajamos, hay empresas en las que las mujeres devengan menos por el solo hecho de ser mujeres, ¿sí? Entonces,
dentro de esas condiciones que se promueven en el mundo del trabajo, la OIT es a una remuneración que sea equitativa. Entonces existen 4 principios o 4 derechos fundamentales en el trabajo. Esos derechos fundamentales, en primer lugar, o 4 principios o derechos fundamentales en el trabajo, en primer lugar, es la abolición del trabajo forzoso. O sea, que ninguna persona esté obligada a trabajar de manera forzada. Porque eso hizo parte de otros modos de producción, ¿no? En el esclavismo, en el feudalismo, incluso en la actualidad sigue existiendo trabajo forzoso, ¿no? La prostitución, la trata de personas, entre otras cosas, son parte, digamos, de esas condiciones de trabajo que podemos denominar de trabajo forzoso. El segundo derecho fundamental es la eliminación de la discriminación en el trabajo, que ninguna persona sea discriminada por ninguna razón, ni por su color de piel, ni por su religión, ni por su edad, ni por su nacionalidad, ni por su género. Deben ser discriminadas por ninguna razón. Entonces, el segundo derecho fundamental o principio que promueve la OIT en el mundo del trabajo es la no discriminación, ¿no? En tercer lugar, es la erradicación del trabajo infantil, el tercer principio. La erradicación o el tercer derecho fundamental en el trabajo es la erradicación del trabajo infantil. Los niños tienen que estar en el sistema educativo, tienen que estar vinculados, digamos, al estudio y no deberían estar vinculados al mercado laboral, al mundo del trabajo. Pero encontramos en muchos sectores como los niños pues sí hacen parte del mundo del trabajo. En sectores turísticos, por ejemplo, recientemente estuve en Santa Marta y en el Rodadero es impresionante la cantidad de niños que se encuentran trabajando. Incluso hay pelados entrenados para abrazarte. O sea, llegan los niños, te abrazan y te dicen papá, con la intención de poder sacarte unas monedas o que le des algo de comer. O sea, es una cuestión lamentable, impresionante. Niñas, no sé, de 11, 12 años que te alquilan los baffles para que tú coloques tu música o que te venden agua o te venden pues la cerveza o lo que tú quieras consumir allí. Pero es una cantidad de niños impresionantes que deberían estar vinculados al sistema educativo y no trabajando, soportando borrachos y padeciendo, digamos, también malos tratos, ¿no? Tanto de sus padres que los ponen a trabajar o de las personas que los ponen a trabajar, como de los mismos turistas, pues que no se saben comportar y no respetan. Y el cuarto principio de derecho fundamental es la libertad de asociación, ¿sí? Los trabajadores tenemos la libertad de poder crear organizaciones, de asociarnos libremente. Y dentro de esa libertad de asociarnos tenemos la libertad de sindicalización. O sea, podemos crear organizaciones, podemos crear sindicatos y podemos negociar colectivamente. Y acá les quiero mencionar, pues de manera breve, un caso de negociación colectiva importantísimo. Resulta que en 1957, los trabajadores colombianos agrupados en una organización sindical que en ese momento se llamaba la Unión de Trabajadores de Colombia, la UTC, decidieron generar unos procesos de huelga, ¿cierto?, de paro, de movilizaciones, buscando unas reivindicaciones en concreto. ¿Qué estaban pidiendo los trabajadores en esa época? Subsidio familiar y la creación de una institución que capacitara a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores. Es así como en distintos sectores de la industria los trabajadores empezaron a ganarse ese subsidio familiar y a pedir la creación de esa institución. Entonces los trabajadores de las imprentas hicieron su paro, su huelga, negociaron con la empresa y ¿qué estaban pidiendo? Subsidio familiar y que se creara una institución que capacitara a los trabajadores. Los trabajadores del Estado hicieron lo mismo, se ganaron el subsidio familiar. Los trabajadores de los puertos también hicieron lo propio, los de los ferrocarriles, bueno, generaron en los diferentes sectores procesos de huelgas, de paros, de movilización, que daban como resultado conquistar en sus empresas el subsidio familiar. Pero hubo una negociación tripartita, aprovechando que la Organización Internacional del Trabajo promueve ese carácter tripartito. Esa negociación tripartita pues está conformada por 3 partes, ¿no? Su nombre lo indica. El gobierno de esa época, que era la Junta Militar, los representantes de los empresarios, como otra parte, y la tercera parte eran los representantes de los trabajadores, la UTC que les mencioné, esa central sindical. Entonces se reunieron
a negociar colectivamente y pues el gobierno le dijo, bueno, trabajadores, ¿ustedes qué están pidiendo? Y los trabajadores dijeron subsidio familiar, ¿sí? Y una institución que capacite a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores. En la negociación ganan el subsidio familiar del 5%. ¿Qué quería decir eso? Que los trabajadores en Colombia a partir de ese momento se iban a ganar 5% más, solo que no lo iban a recibir ese salario en dinero, sino era un salario social, un salario que van a recibir a partir de lo que hoy conocemos como las cajas de compensación familiar y ese ejercicio del subsidio familiar. Pero tanto el gobierno como los empresarios le dijeron a los trabajadores, pero la institución que ustedes están inventando para capacitar a la gente, para esa no vamos para esa. No estamos dispuestos pues a sacar plata para crearles pues esa institución. Entonces, ¿qué hicieron los trabajadores? Ante la negativa de los empresarios y la negativa del gobierno, decidieron que de ese 5% que se habían ganado del subsidio familiar, iban a utilizar 4% en el subsidio familiar para las cajas de compensación y ese 1% adicional lo iban a destinar a la creación de esa entidad que capacitara a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores. Inicialmente se llamó Instituto de Capacitación Obrera. 2 años después, en un proceso nuevamente de negociación colectiva, el subsidio pasa del 5% al 6%, los trabajadores siguen destinando 4% a las cajas de compensación y el 2% restante se lo destinaron a lo que hoy conocemos como el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Es decir, el SENA es una entidad que fue pensada por los trabajadores, que fue propuesta de los trabajadores, que fue creada por los trabajadores y que ha sido financiada por la clase trabajadora de este país. Es producto de un proceso de negociación colectiva gracias a las organizaciones sindicales. Es que yo pude estudiar en el SENA, ustedes estudian en el SENA y hoy yo trabajo en el SENA. Y el SENA conserva su carácter estatal y gratuito. Reitero, es una iniciativa, idea, creación y financiación de la clase trabajadora, la entidad para la cual hoy nos está juntando en el desarrollo de esta competencia que es ejercer los derechos fundamentales en el trabajo. Pues mucho se habla de las organizaciones sindicales, hay una estigmatización grandísima en contra de las organizaciones sindicales, pero solo con este ejemplo pues les estoy mostrando, digamos, un caso en el que pues esa estigmatización no es tan real, no es tan cierta. Y una entidad como el SENA, que es la entidad más querida por los colombianos, ya lleva muchos años siendo la entidad más querida por los colombianos y las colombianas, pues fue creada por las organizaciones sindicales. El subsidio familiar, las cajas de compensación familiar, fueron idea y fueron conquista de derechos de los trabajadores colombianos. La seguridad social de la que hoy gozamos, o sea, el ya no estar en esos rascacielos sin ningún tipo de protección de riesgos laborales y hoy poder contar con esos riesgos laborales es producto de la acción sindical. O sea, reconozcamos que la existencia de los derechos laborales que tenemos hoy no han sido ninguno de ellos regalados, o sea, no ha sido ninguno de ellos parte de la buena voluntad pues del empresariado, ni de la clase burguesa, ni de los gobiernos, no, todo ha sido a pulso. Todos estos derechos con los que hoy contamos en el mundo del trabajo, de los que vamos a hablar en la siguiente sesión, son derechos que han conquistado la clase trabajadora a partir de la organización, de las organizaciones sindicales, de la movilización, de la huelga y de la negociación colectiva como parte de los derechos fundamentales en el trabajo. Entonces, para cerrar, pues, es importante reconocer que tenemos derechos, ¿cierto? Que un mundo laboral mejor sí es posible, y es posible en la medida en que logremos que nadie sea sometido a ninguna forma de esclavitud, a ningún tipo de trabajo forzoso, en la medida en que logremos acabar con la explotación económica de los niños, de las niñas, de los adolescentes, promover que ellos se encuentren en el sistema educativo y no en el mercado y ni en el mundo laboral, si logramos eliminar la discriminación en el trabajo por razones de género, de origen, de etnia, de edad, de discapacidad, de nacionalidad, de sexo, de género, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente si los trabajadores se organizan, ¿sí? Si dialogan y si logran negociar colectivamente sus reivindicaciones, sus intereses y sus derechos, que desde luego van a ser la garantía de poder conquistar ese mundo laboral mejor que no solamente es posible, sino que también es necesario.
Bueno, chicas, eso era lo que traía para compartirles el día de hoy. Si hay alguna duda, inquietud, aporte, lo pueden hacer mientras voy buscando la guía de aprendizaje para socializarles las evidencias que vamos a trabajar esta semana. ¿Listo? Entonces, si alguien quiere pues opinar y hacer alguna pregunta o algo, pues puede prender el micrófono o escribir en el chat. Ahí les compartí el video de la película completa de Tiempos Modernos, por si la quieren ver en sus noches de insomnio, pues la pueden ver sin problema. Les voy a compartir otro video que les va a servir para realizar una de las evidencias. La primera evidencia, desde luego que buscan el material de estudio y ven este video que les acabo de enviar al chat de aquí de Teams. Bueno, entonces parece que no hay preguntas. Les voy a compartir mi pantalla para revisar la guía de aprendizaje. Bueno, alguna de las fichas de ustedes es la 289, ¿cierto? La 288 no, nosotros somos de la 89, 90, 91, 92. Sí, acá estoy en la 89. Ajá. Listo, esta es la guía. Entonces vamos a buscar las evidencias que vamos a trabajar esta semana. Son dos. La primera es el taller, un taller que consta de 3 partes. La primera parte es contestar 2 preguntas, la segunda parte es hacer una línea de tiempo y la tercera parte es hacer un mapa conceptual. Es sencillo, no es largo en realidad. Entonces, ¿qué van a contestar? Ah, bueno, primero, ¿ustedes están trabajando en grupos? Profe, a veces, como al principio trabajamos en grupo, pero ya ahora últimamente no, cada uno como que hace sus trabajos. ¿Quieren trabajar en grupo? Yo no. Porque en esta competencia son 12 evidencias, son bastantes. Yo les sugiero que trabajen en grupo para que puedan pues distribuir mejor su tiempo. Pero si quieren trabajar individualmente, pues no hay problema. Entonces, lo que le pediría a Lady, creo que Lady es la vocera de ustedes, es que pueda recepcionar los grupos que se conforman. O sea, si las personas quieren trabajar en grupo, máximo de 4 personas, grupos de máximo 4 personas, los pueden conformar, pero le envían a Lady, por favor, los nombres de las personas que conforman cada grupo. Con eso yo sé qué personas están trabajando y me presentan la misma evidencia y no los califico mal, ¿sí? Porque si alguna persona me presenta la misma evidencia que otra y Lady no me reportó que ellos están trabajando en grupo, yo asumo que es plagio, asumo que es copia. Entonces, por eso es importante que me digan cuáles son los grupos que están conformados para yo saber que están trabajando en grupo y saber que me van a presentar la misma evidencia. ¿Bien? Entonces, pueden trabajar en grupo, pero cada uno sí sube individualmente la evidencia y al subir la evidencia, en la presentación de la evidencia, siempre deben colocarme en la portada los nombres de las personas del grupo, ¿sí? O en los comentarios, digamos, ahí cuando suben la evidencia, me dicen, profe, enviamos la evidencia del taller, el grupo somos tales y tales personas de tal ficha o de tales fichas, ¿listo? Entonces, pues tendrían pues como estos días para conformar los grupos. Yo creo que de aquí al martes es tiempo más que suficiente para que Lady pueda hacerme el favor de compilar los grupos que se conforman y me envía pues el dato hasta el día martes. Entonces, y reitero, si alguien quiere trabajar individualmente, no hay ningún problema, puede trabajar individualmente.
La primera evidencia es el taller. Entonces, para el taller, los que trabajan individualmente, pues escogen su región. Los que trabajan en grupo, escogen una región de alguno de los integrantes del grupo. Entonces, si en un grupo hay 4 personas y las 4 personas son de ciudades diferentes, escogen una ciudad de las 4 y presentan la siguiente información. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a contestar cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región. ¿Esto qué es? Ustedes saben que en la economía existen 3 sectores: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario es el extractivista y agropecuario, el sector secundario es el sector de la industria y el sector terciario es el sector del comercio y los servicios. Entonces, de esos sectores ustedes van a investigar en su región cuáles son las actividades más importantes. Entonces, pongo un ejemplo, la chica que vive en Cartagena. Entonces, yo sé que en Cartagena la producción industrial es bastante fuerte. Entonces, ustedes dicen, de la industria de Cartagena, la industria petrolera es uno de los sectores económicos más importantes porque aporta tanta cantidad del Producto Interno Bruto de la ciudad de Cartagena. Del sector terciario, el turismo es una de los sectores económicos que más aporta o de los más importantes en materia de restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes van a consultar como esa información. Esa información la pueden encontrar en el DANE, en las encuestas o las vainas sobre los sectores económicos que saca el DANE, la información que saca el DANE. La pueden consultar en las páginas de las gobernaciones de sus departamentos o de las alcaldías o en informes de los gremios económicos. Ahí pueden encontrar esa información pues fácilmente. Es simplemente eso. De cada sector, ¿cuáles son los más importantes, las actividades económicas más importantes del municipio o de la región? La segunda pregunta es, ¿cómo es el trabajo en esa región o en ese municipio? ¿Cómo es el trabajo? ¿De qué características tiene ese trabajo? ¿Son trabajos formales? ¿Son trabajos informales? ¿Los trabajos informales qué características tienen? ¿Existen derechos laborales o no existen derechos laborales? ¿Hay mucho riesgo para los trabajadores? ¿La gente trabaja por jornal? ¿A la gente le pagan por horas? O como el ejemplo que colocaba Luz, a la gente le pagan por prenda. Bueno, describen, dependiendo de esas actividades que ya describieron anteriormente, van a describir ahora cómo es el trabajo en esa región, ¿sí? De qué maneras se desarrolla el trabajo allí. Esa es la primera parte, contestar esas 2 preguntas. La segunda parte es hacer una línea de tiempo, ¿sí? Elaborar una línea de tiempo. En esa línea de tiempo van a consultar pues esta información que está acá en la guía, en el material de estudio que se encuentra ahí en la plataforma y el video que les envié ahorita. ¿Sí? En ese video que se llama Economía desde cero, modos de producción, eso les sirve para realizar esta línea de tiempo. Entonces, la línea de tiempo pues consiste en ubicar una línea, no tiene que ser una línea recta, pero sí va a ubicar cronológicamente unas etapas. Esas etapas son unos modos de producción. Y en esos modos de producción van a ubicar pues el periodo de tiempo y describir cómo era el trabajo en ese modo de producción, ¿sí? Cuáles eran como las principales características del trabajo en ese modo de producción. Entonces, cómo era el trabajo en el primitivismo, cómo era el trabajo en el capitalismo, cómo era el trabajo en el esclavismo, en el feudalismo y en general, digamos, en esa línea que se genere hasta la actualidad, ¿no? Describir cómo es el trabajo. Les recomiendo no hacer plagio. Yo ya conozco varias líneas de tiempo que se encuentran colgadas en internet que corresponden a esta evidencia. Hagan la evidencia, ¿sí? Hagan la evidencia, hagan el esfuerzo, porque si me presentan un trabajo que bajaron de internet, pues les voy a meter plagio y nos toca irnos a comité y todas esas cosas, y pues eso la verdad es un trámite engorroso para mí y pues un trámite también complicado para ustedes en materia del reglamento del aprendiz. Entonces evitémonos problemas y hagan las evidencias y no fusilen eso de internet, ¿vale? Lógicamente que van a consultar la información en internet, ¿vale? A lo que me refiero es que no descarguen trabajos que de pronto pueden estar por ahí colgados y me los presentan como si fuera elaboración de ustedes porque me voy a dar cuenta. Y la tercera parte es realizar un mapa conceptual. Entonces, en ese mapa conceptual van a definir el concepto de trabajo, van a colocar el concepto de precarización laboral
el concepto de tercerización laboral y el concepto de deslaboralización laboral, pues, deslaboralización, ¿sí? Y van a ubicar la relación que tienen estos conceptos, estos 4 conceptos, con la dignidad humana. Si el trabajo, ¿qué relación tiene el trabajo con la dignidad humana? ¿Qué relación tiene la precarización y la tercerización con la dignidad humana? O sea, ¿promueve la dignidad humana? ¿Por el contrario, afecta la dignidad humana? O sea, eso en un mapa conceptual. Esa es la primera evidencia. Y la segunda evidencia es un foro. Es un foro. Entonces, en este foro lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a omitir la parte del video. Esta parte del video no la van a hacer porque me parece que es más engorroso, pues, que ustedes a distancia puedan crear un sociodrama y hacer un video sobre un caso, pues, específico. Me parece que les complica. O si lo quieren hacer, más bien hacemos el video, solo el video. O contestan las preguntas, que son todas estas preguntas que están acá. Dale respuesta en el foro a todas estas preguntas. Simplemente eso. Y entonces pueden hacer el video o contestar las preguntas. ¿Qué prefieren? Profe, el video, ¿de qué se trataría? El video es lo siguiente. Tienen que hacer un sociodrama, o sea, tienen que hacer como una escena, una película, ¿cierto? Un montaje, un sociodrama de un caso, ¿sí? En el que ustedes evidencien que existe un trabajo en condiciones no decentes. En el taller ustedes van a definir, en el mapa conceptual van a definir precarización, tercerización y deslaboralización. El video viene a ser una dramatización de un trabajo que tenga esas características, ¿sí? De un trabajo que sea precario, de un trabajo que sea deslaboralizado, de un trabajo que sea tercerizado, ¿sí? Es hacer como una dramatización en video de un trabajo de esas características, ¿sí? En eso consiste el video, ¿no? Que es mostrar, digamos, como el ejemplo de la comprensión de un caso, ¿no? De un trabajo de esas características. Entonces, eso sería. Entonces, definamos, ¿video o preguntas? Profe, y cada uno no puede escoger si puede ser el video o las preguntas, porque igual No. las dos están interesantes. Hay unos que quieren hacer video y el otro las preguntas. No, nos ponemos de acuerdo en uno solo. O califico videos o califico preguntas. O lo hacemos todo. La evidencia dice que es todo. Yo les estoy dando el chance de omitir alguna cosa, ¿no? Ay, no, entonces las preguntas. Sí, porque la evidencia contiene las dos cosas. Yo les estoy dando el chance de que... Las preguntas. Levántenme la mano. Levántenme la mano los que quieren las preguntas. Levanten la mano. Levanten la mano. Las que quieren las preguntas. Cinco personas. Bueno, ganaron porque se quedaron solas 3 personas. Listo, entonces las preguntas. Bájenla. Entonces en las preguntas no van a hacer el video, van a contestar todas estas preguntas. ¿Listo? Esas son las 2 evidencias que tenemos para esta semana. Las preguntas son fáciles. Algunas de las cosas que están acá ya las he manifestado pues en la exposición que les hice el día de hoy. ¿Alguna duda, inquietud, pregunta? Lina, tienes la mano levantada. No sé si fue porque te quedaste participando o quieres decir algo. No soy capaz de bajar la mano. Listo. Bueno, chicas, les agradezco su participación el día de hoy. Perdonen la extensión, pero me suelo emocionar. Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces les deseo una feliz noche y un excelente fin de semana. Aclararles que
la próxima semana, o sea, a partir de la próxima semana, las sesiones las vamos a trabajar los días miércoles. En esta ocasión fue, digamos, una situación especial por el tema de que ayer era festivo, ¿no? Era 7 de agosto. Por eso trabajamos el día de hoy y la doctora Erika, pues muy amablemente me cedió el espacio. Pero ya a partir de la próxima semana vamos a trabajar los días miércoles, entonces para que lo tengamos presente. Y pues Lady, porfa, para que también le comuniques pues a los aprendices ahí en el chat o los chats que ustedes tienen, pues la información de que trabajamos el miércoles. En todo caso, yo publico el anuncio el día lunes, como debe ser. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias y que pasen buena noche.